Hola amigos aficionados a las motocicletas, nos encontramos aquí hoy con una Ducati 916, una moto legendaria de los años 90 que fue el buque insignia de la marca italiana para el campeonato de Superbikes. Entonces aquí nos encontramos hoy con una versión biposto, que era la versión de calle de esta moto, que fue fabricada desde el año 1994 hasta el año 1998, luego cuando se sustituyó por sus derivadas, que eran la 996, la 998. Pero hablando de esta moto, es muy famosa porque ganó los 4 mundiales de Superbikes del año 94, 95, 96 y 98. Arrasando contra sus rivales japonesas. Esta moto fue diseñada por el genio italiano Massimo Tamburini. De este diseño se hicieron varios modelos, que son la 916, la 996 y la 998. Incluso podríamos decir la Cagiva Mito y la hermana pequeña de la serie Ducati, que es la 748. Realmente la 998, que es la versión final de estos modelos, es la que va mejor, es la que más corre, tiene un motor más fiable, y aunque en diseño sean prácticamente igual. Lo que pasa que como motocultura leyenda, la 916, desde mi opinión modesta, es la que más vale, porque es la moto original y es la de los 4 mundiales. Esto se puede ver muchas veces como en precio de mercado de segunda mano, pues conservan muy bien su valor. Y es una moto que se deprecia muy poquito, incluso que puede llegar a subir de valor. Podemos hablar de las características técnicas de esta moto, así como de, por ejemplo, su velocidad máxima ronda entre los 250 y los 260 km por hora. Estamos hablando de la versión biposto. Tiene un par motor de unos 90 Nm y un peso aproximado de más o menos 200 kilos. Y ahora, si me acompañáis, vamos a ir repasando uno a uno los elementos principales de esta motocicleta. Entonces, iremos haciendo un recorrido alrededor de ella, iremos mencionando sus características más esenciales para que vosotros lo podáis ver en casa. Ante todo decir, bueno, es una de las primeras motos en los años 90 que el carenado y los faros forman un solo cuerpo, mejorando mucho la aerodinámica y ofreciendo una imagen mucho más integral. Luego tenemos aquí el equipo de frenos, que si bien hoy en día, bueno, es un equipo doble pinza, Brembo, 320 milímetros, discos flotantes, ya venían de serie con latillos metálicos. Este equipo de frenada hoy puede parecer bastante normal, lo que pasa que en ese momento pues no era una cosa tan habitual. Desde luego en el primer momento que accionamos la maneta se siente una gran potencia de frenada. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, como veis, aquí tenemos una de las partes más esenciales de estos modelos de Ducati, que es el chasis multitubular, aunque en este momento no lo podemos ver, pero luego le quitaremos la tapa y lo podréis ver un poquito mejor. ¿Qué más es? Mira, bueno, una horquilla invertida, que como digo, también en ese momento no era lo más habitual, pero se puede decir que es una horquilla invertida de las de verdad, de las funcionales. Como veis, tiene el eje de gran diámetro hueco, ofreciendo una gran rigidez al conjunto. Si seguimos por aquí, ahora estoy viendo, bueno, las llantas son unas llantas de 17, son marca Brembo, son llantas de 3 palos. Me gusta mucho este diseño porque son muy fáciles de limpiar. Esto que tenemos aquí abajo, no sé si lo puedes ver, la batería de la moto está muy baja, acercando mucho el centro de gravedad al suelo, lo que se traduce en una mayor agilidad. La disposición del motor, como es un 2 cilindros en L, V a 90 grados, pues nos deja mucho sitio para albergar la batería en un lado, y tiene una sección frontal mucho más pequeña, reduciendo la resistencia aerodinámica. Si quieres venir por aquí, verás que si la grabamos desde atrás, esta moto es muy delgadita.
Y eso es gracias al motor que tiene. Bueno, aquí ya que estamos, veremos que tenemos unos escapes bajo el colín, que si bien es verdad que Ducati no fue la pionera de esta ubicación, sí que es la primera moto que producida en gran masa o en serie que lo llevaba aquí debajo. La primera es la Honda NR 750, pero es una moto que no vais a ver por la calle y está más en manos de coleccionistas y en museos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el depósito, aquí debajo está la Lightbox, esto como en todas las... Bueno, esto es una moto que va con un monobrazo y este monobrazo pues ayudaba mucho a los cambios de rueda rápidos. Simplemente soltando este clic y aflojando esta tuerca ya podíamos quitar la rueda. El freno de detrás, un freno más simple que el de adelante, como siempre. ¿Y qué más podemos ver aquí? Mira, ya que estamos aquí debajo, aunque no me creáis, ya os lo digo yo, está el embrague. Esto es un embrague en seco. Es de las características de Ducati en sus superbikes, poner un embrague en seco porque disminuye la fricción interna del motor y lo que hace que tengan menos pérdidas de potencia. No es muy cómodo para ir por la ciudad, es poco dosificable, se gasta rápido, es ruidoso. Bueno, se gasta rápido, pero en realidad cambiarlo son 20 minutos. Quitas la tapa, como no hay aceites y no hay historias, pues se quita y se cambia muy rápidamente los discos. Luego, si nos acercamos un poco por aquí, vemos pues el salpicadero. Están los relojes, las piñas de luces. ¿Qué podemos? Bueno, tenemos aquí un amortiguador de dirección, también una cosa que no era muy popular en los años 90 y que esta moto llevaba de serie. Si os fijáis, este es el botón de arranque, este es el kill switch, aquí detrás está el choke para el arranque en frío y luego en el otro lado tenemos la bocina, los intermitentes, el selector de luces largas y cortas, y luces de posición y luces de cruce. Aquí están las ráfagas. Ya sé que muchos no estáis acostumbrados a ver esto, pero es que estas motos en esta época, pues tenías que encender tú las luces, no eran automáticas como las de ahora. También incluso los relojes, tanto el de temperatura como el de revoluciones y el de velocidad, son analógicos, al igual que el odómetro. Incluso las luces de advertencia como intermitentes, neutral, luces largas y el indicador de reserva funcionan con una bombillita, o sea que no va con LED ni nada de esto. Todo analógico como era en los 90. Otra cosa curiosa es que, si lo veis, no hay cable de embrague, hay una conducción muy parecida a las conducciones de freno y porque es hidráulica, entonces el accionamiento de embrague es hidráulico, es muy, muy, muy suave. ¿Qué más tenemos por aquí? Otra cosa que tiene es que para abrir el motor, pues va con estos clics que se pueden... se pueden desmontar con la mano, con lo bueno y con lo malo. Lo bueno es que lo desmontas sin herramientas, lo malo que en la calle, pues... Hombre, yo no lo dejaría según dónde. Como os he dicho aquí también, las luces, pues... Estas son las cortas, estas son las largas, todo con bombillas halógenas. Es una moto que hemos intentado que esté lo más de serie posible, sin modificaciones raras, ni historias de estas que... en mi opinión personal, solo afean la moto. Y ahora vamos a abrir las tapas para que podáis ver cómo es el interior y de paso nos ayudará a explicar algunas cosas más que creo que es necesario que se vean para hacer el vídeo. Muy fácil, aquí debajo tenemos dos clips, uno y el número 2 que está aquí, se quiere resistir, pero lo sacaremos. Luego tenemos estos de aquí. Súper importante comprobar siempre que el de adelante esté en su sitio. Me contaron una historia de a un motero que le quitaron uno de los clips y era justo el de delante, pues y cuando iba a 120 por la autopista se le abrió. Por eso el de importante siempre me obsesiono en comprobar si está. Bueno, ¿qué tenemos aquí?
Tal como os he dicho, la batería pues está muy baja. Esta es un poquito más pequeña que la original, es una de gel, que la que llevaba al principio era una de plomo ácido, de líquido, y esta, bueno, es un poquito más pequeñita, un poquito más ligera, pero nos aporta la suficiente energía para arrancar. Estos motores bicilíndricos suelen demandar un poquito más de potencia de arranque que un tetracilíndrico. Radiador, mira, lo del chasis multitubular, que os contaba antes y no lo habíamos visto, pues mira, aquí está, cajita de fusibles, aquí la tenemos. Radiador de aceite, este es una característica de la 916 que por ejemplo no tiene su hermana pequeña, la 748. Radiador, ¿qué más tenemos por aquí? Lo del embrague en seco, el regulador, cartucho de aceite. El nivel del aceite está bien, vale, normal. Y bueno, ¿y qué más tenemos por aquí? Sería interesante quizá que enseñáramos, porque aquí no se ve, pero está el cuerpo de mariposa y es una moto que va con inyección de combustible. Una cosa un poquito rara en los años 90, al menos en las motos, y este es un motor Desmo 4 que funciona con el sistema de accionamiento de válvulas desmodrómico. Ya sabéis que esto significa que no lleva muelles para cerrar las válvulas, sino que hay un balancín que abre y hay un balancín que cierra en cada válvula, así que en total pues son 16 balancines. ¿Por qué os decía esto de la inyección electrónica? Porque este fue el primer motor que compitió y ganó en Superbikes que llevaba inyección electrónica de combustible. El Desmo 4 es una herencia de la Ducati 851 y de la 888. Esas motos llevaban el mismo propulsor que tiene aquí la centralita de alimentación. Entonces, bueno, es una curiosidad y una rareza en esa época. Como veis, sitio muy poquito. Documentación, la bolsita de herramientas, que está muy bien tenerla porque son cositas que dan valor a la moto, como otras cosas que os voy a enseñar ahora que también sirven para venderla de segunda mano y que se aprecian mucho por los coleccionistas. Cuando tenemos un modelo de una moto que tiene aspiraciones a ser una moto de colección, una cosa muy importante, aparte de la bolsa de herramientas original, que os la acabo de enseñar, es tener el libro de garantía de taller y luego tener el manual original de la moto, además de su copia de llaves y por supuesto siempre, no la tengo aquí, es una carpeta que tengo todas las facturas que tiene esta moto desde el año 99 o desde el año 90 y pico. El anterior propietario pues las fue guardando y cuando compré la moto pues heredé todo esto. No os lo he comentado, esta es una moto inglesa porque tiene la velocidad en millas por hora y la temperatura en grados Fahrenheit. Bueno, simplemente era comentar, es una moto que viene de Escocia, porque aquí en el mercado de segunda mano no es que haya muchas. Mientras editábamos un poquito el vídeo, hemos abierto la otra tapa para que podáis ver pues alguna cosita más. Esta moto está 98% de serie. Lo único que tiene modificado, como veis aquí, es el pistón empujador de embrague, el pistón esclavo que lo llaman, que es de una calidad un poquito superior y vuelve el tacto de embrague bastante más suave y no hace falta apretar con tanta fuerza. Esto por ciudad va súper bien. Luego, otra cosa que tiene esta moto, aunque están todas las piezas originales, las tenemos, pero tiene esta modificación de la corona y bueno, tiene creo que son 2 o 3 puntitas más atrás, dándole un poquito más de salida a la moto. Pero bueno, suspensión trasera Showa. Creo que las versiones SP llevaban una creo que era Orleans. Pero bueno, esta, la versión biposto, pues era un pelín más básica de suspensiones y de motor. Claro, lleva las estriberas, la versión biposto, el electroventilador lo tenemos aquí.
Por aquí tenemos la bomba de agua, por aquí tenemos el termostato. Se puede apreciar un poquito que tenemos aquí uno de los pistones, uno de los cilindros, y aquí tenemos el otro. Se ve bien, el radiador de aceite ya lo habéis visto, el electroventilador. Y aquí dentro, lo que sería una especie de, como un ramaire, están los filtros de aire. Hay uno en cada lado. Bueno, y otra curiosidad es deciros que esta moto, no como las modernas, si nos dejamos la pata de cabra desplegada, la moto va a arrancar y tú meterás primera con la pata sacada y la llamaban, creo, la pata de cabra suicida, porque tenías que tener mucho ojo, porque enseguida que girabas a la izquierda, pues podías pegar con la pata de cabra y tener un accidente. Por eso hoy en día todas se tienen que replegar solas o tener un desactivador. Y bueno, no mucho más que decir de esta moto. Espero que si alguien tiene algo que comentar o lo que sea, pues pondremos estará el hilo de comentarios para que lo podáis poner. Quizá lo que podamos hacer es acabar el vídeo poniéndola en marcha.